la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Avaroa y la especialidad de Educación Musical en la Unidad de Formación Sociopolítica y Descolonización presenta la historia de Apiaguayqui Tumpa. Fue uno de los más importantes tubicha, jefe, aba guaraní, chiriguano, de fines del siglo XIX en la República de Bolivia. El nombre Apiaguayqui o Apioguequi te significa eunuco por Dios en guaraní, en referencia a la castidad divina atribuida a este líder. Tumpa es el apelativo guaraní de carácter mesiánico, hombre Dios, asignado a algunos líderes chiriguanos, muchas veces al mando de levantamientos. Nació aproximadamente en el año 1863, en la hacienda Joguaya, cerca del río Parapetí. Nunca se casó ni tuvo hijos. De su padre no hay certezas, se especula fue muerto en los enfrentamientos con los blancos en el año 1874 al 75. Su madre, que era sirvienta en la hacienda de José Manuel Sánchez, un rico ganadero de la región de Joyay, huyó con él cuando éste rondaba más o menos los 10 años. Pasado el tiempo, fue acogido en la aldea Bororigua, comandada por el cacique Machirope, al que sirvió de mensajero. Así se interiorizó en la política indígena y conoció a Yurarayu, quien le enseñó las artes chamanicas y lo convirtió en un gran ipayé. Los ipayé no solo curaban las enfermedades, por sus conocimientos espirituales predecían el futuro. Hacia el año 1889 comenzó a profetizar en las aldeas y en reuniones secretas entre indígenas, reducidos y peones de hacienda. Luego de pasar su juventud en diversas regiones, Apiaguayqui llega a Curuyuqui, actual provincia de Calvo, Chuquisaca, teniendo gran acogida, donde se hace conocer como el Tumpa de la leyenda. Los guaraníes de Ibo y Cuevo, frontera de los departamentos bolivianos de Chuquisaca y Santa Cruz, reclamaban al gobierno que se constituyan misiones en su territorio, como medida frente al avasallamiento de los ganaderos blancos de la región. El conflicto se profundizó a fines de 1891 y los indígenas decidieron levantarse, con Tumpa como líder. Tumpa logró reunir rápidamente un ejército, con el cual empezó la guerra en los carnavales de 1892 contra las autoridades bolivianas. Después de varios enfrentamientos, el fraile Romualdo Ambrogui, perteneciente a la misión de Santa Rosa, provincia Calvo, se ofreció como mediador y logró que ambas partes se comprometieran a firmar un tratado de paz para el 4 de enero de 1892, en el cual se respetarían las tierras chiriguanas y estos no atacarían a nadie. Ante una denuncia de que el corregidor de Ñumbite, Cuevo, Santa Cruz, mató y violó a una jovencita chiriguana, pariente de Umburubicha, los chiriguanos se declararon nuevamente en guerra. El 6 de enero de 1892, los chiriguanos al mando de Apiaguayqui Tumpa partieron desde su base en Curuyuqui, con dirección a la cordillera de los chiriguanos, o Chiriguanía, donde asaltaron y prendieron fuego a todos los ranchos que encontraron, no sin antes degollar a sus ocupantes. En la madrugada del 7 de enero de 1892, emboscaron a las fuerzas militares de Sáenz en la quebrada de Mandijuti, donde él y varios de sus hombres murieron, y así los chiriguanos lograron arrasar fácilmente con la población de Cuevo. Comunidades caraí de Ibo, el Ingre y Guacará quedaron vacías, ya que sus habitantes huyeron, mientras que los de Cuevo se refugiaron en Santa Rosa y los de Charagua en Saipurú. A las 6 de la mañana del 21 de enero, Apiaguayqui Tumpa, con 1.300 indígenas, atacaron la misión de Santa Rosa, en el momento en que sus ocupantes estaban en misa.
pero debieron replegarse en vista de las numerosas bajas causadas por los defensores. Al día siguiente, las fuerzas de González estaban en Lagunillas, el 25 en Cuevo y el 27 se unieron con las de Frías, haciendo un total de 2000 hombres, quienes decidieron terminar con ellos, atacando directamente la base chiriguana de Curuyuqui o Curuyuquí. En la última rebelión chiriguana, en la plenitud de su fama, Apiaguayqui se estableció en Ibo y lo convirtió en el centro del último gran movimiento por la liberación de su pueblo. Reunió más de 6000 hombres, querembás guerreros, armados con flechas, arcos, mazos, cuchillos y unos pocos rifles, en la masacre de Curuyuqui. Para defender su territorio chiriguano, hombres, mujeres y niños, con sus rostros pintados en rojo y negro, se atrincheraron cavando fosas reforzadas con estacas, luchando con un valor sorprendente, pero la desventaja en armas era demasiado grande. Inmediatamente se inició la persecución del Tumpa. Guatinguay, cacique de Caruruti, traicionaría a Apiaguayqui a cambio de salvar su vida. Él, que lo había acompañado durante toda la guerra y gozaba de su confianza, lo que le permitió llevarlo a una emboscada, donde le esperaba un grupo armado del hacendado José Martínez. Luego de 15 días, es sometido al Consejo de Guerra y decide realizar su ejecución el 29 de marzo de 1982. Se convocó al pueblo a la plaza principal. Primero fueron ejecutados 2 de sus capitanes, Guaracota y Ayemoti. El Tumpa fue torturado, suplicio que no se conoce con claridad. Se dice fue empalado y a las 4 de la tarde fue fusilado atado a un poste. El delegado gubernamental coronel Melchor Chavarría en su informe escribía: Apiaguayqui murió con la altivez de un gran caudillo, en cumplimiento de lo dispuesto en la orden general. El cadáver permaneció expuesto en el patíbulo hasta el día siguiente. Haciendo un análisis, queremos hacer conocer que son muchas las historias de las vidas de héroes que han dado su vida por su pueblo y nunca fueron tomados en cuenta como un conocimiento y estudio profundo. Desde la época colonizadora que vivía Apiaguayqui Tumpa, existía un deseo de libertad e independencia a la que estuvimos sometidos, humillados y masacrados por los españoles, que no tenían sangre en las venas, mirándonos con gran desprecio y discriminación. Aún así, siempre hubo esa sed de venganza y lucha constante por la independencia. Pero al igual que este indígena, existieron muchos líderes que lucharon por las mismas causas, que tampoco se les toma en cuenta, y que la mayoría de ellos fueron traicionados por su propia gente. De esta manera se fueron escribiendo las páginas de historia de nuestros pueblos, logrando primero con sangre y sacrificios la independencia de todos los pueblos sudamericanos. Pero la maldad que se metió como una herencia en nuestra sangre no terminó con la libertad, solo fue el inicio de guerras que nunca acabarán. Sin ir lejos, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, las constantes luchas por la buena estabilidad económica que generó los golpes de Estado por gamonales empresarios que no les interesa nada, solo su bienestar común. En la actualidad se sigue manteniendo estos pensamientos individualistas de potencias mundiales, declarando guerras a países menos desarrollados, barriendo todo a su paso, sin importar las consecuencias. Por estos motivos, nos atrevemos a decir que estas ideas de exterminio nunca han cambiado. Solo nos queda esperar que con el nuevo enfoque educativo obtengamos mejores resultados para el bienestar de la educación.